El autoestopista fantasma del KM-23. Era una noche fría y la niebla se aferraba a la carretera como un sudario. Juan, un trailero con más de 20 años en las rutas del norte de México, conducía su Kenworth por un tramo desolado. La radio apenas captaba señal y el silencio en la cabina era opresivo. De repente, vio una figura al borde de la carretera. Era una mujer joven, vestida con un vestido blanco ligero, que parecía totalmente fuera de lugar en esa noche helada. A pesar de la corazonada de que algo no estaba bien, el buen samaritano en Juan le hizo reducir la velocidad y detenerse. La chica se subió, su mirada fija en el parabrisas. «Voy a La Rumorosa», dijo con una voz apenas audible. Juan asintió, aunque el destino le pareció extraño a esas horas. No hablaron mucho durante el viaje. El ambiente era denso, y Juan sentía un frío inusual que le calaba los huesos, a pesar de la calefacción a tope. Al llegar al inicio de la temida cuesta de La Rumorosa, Juan giró la cabeza para decirle a la chica que habían llegado. La vio, sentada a su lado, pero no como una persona viva. Su piel era pálida y translúcida, sus ojos vacíos, y el vestido blanco parecía flotar a su alrededor. Un olor a humedad y tierra mojada llenó la cabina. De su boca, sin moverse, salió una voz hueca: «Gracias por traerme a casa». «Otra vez». Juan gritó, el corazón golpeándole el pecho. Dio un volantazo y frenó bruscamente, sus manos temblaban. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, el asiento del copiloto estaba vacío. El frío persistía. Esa noche, no volvió a parar por autoestopistas. Desde entonces, cada vez que pasa por ese kilómetro, siente un escalofrío y el leve perfume de flores marchitas. Sabe que no es el único trailero que ha recogido a la dama de blanco del KM-23. La carretera que no estaba en el mapa. Miguel era conocido por su precisión y su memoria para las rutas. Llevaba una carga pesada desde Guadalajara hacia Chihuahua, una ruta que había hecho cientos de veces. Sin embargo, una tarde, después de una siesta corta en una gasolinera, algo se sintió diferente. Las señales de la carretera parecían desvanecerse en la penumbra, y el paisaje, antes familiar, se tornó extraño, árido y desolado, con rocas puntiagudas que sobresalían de la tierra. Continuó conduciendo, confiando en su instinto, pero cada kilómetro lo sumergía más en una sensación de irrealidad. Las luces de otros vehículos desaparecieron, la señal del GPS se perdió por completo, y la carretera, que antes era una vía de 2 carriles, se estrechó hasta convertirse en una pista angosta y llena de baches. Los árboles que la flanqueaban, si es que eran árboles, parecían esqueletos retorcidos contra un cielo anaranjado que no cambiaba, a pesar de que las horas pasaban. De repente, una silueta oscura apareció a lo lejos. Miguel aceleró, esperando encontrar algún signo de civilización. Pero la silueta no era un pueblo ni un puesto de control, sino un túnel. Un túnel excavado en la roca viva, sin luces, sin señalización, solo una boca oscura que parecía tragar la luz. Miguel dudó, pero algo lo impulsó a entrar. Dentro del túnel, la oscuridad era total y el aire se hizo pesado, con un olor a azufre. Escuchó susurros, voces que no entendía, que parecían venir de las paredes. Las luces de su tráiler parpadearon y finalmente se apagaron, dejándolo en una oscuridad aterradora. La velocidad del camión comenzó a disminuir, como si una fuerza invisible lo estuviera deteniendo. Preso del pánico, Miguel intentó encender las luces de nuevo, pero no respondían. Justo cuando pensó que se quedaría atrapado para siempre en esa oscuridad infernal, sus luces se encendieron de golpe. El túnel había desaparecido. Estaba de nuevo en la carretera familiar, bajo la luz de la luna, y su GPS indicaba que nunca se había desviado de su ruta. Sin embargo, el olor a azufre permanecía, y Miguel encontró una marca extraña en el parachoques de su camión, como si algo extremadamente caliente lo hubiera tocado. Nunca volvió a parar en esa gasolinera, y desde entonces, no confía ciegamente en ningún mapa. El grito en el descanso de carretera. Ramón era un tipo rudo, curtido por años en las carreteras del sur. Las historias de fantasmas le parecían cuentos de viejas. Una noche, agotado por un viaje largo, decidió detenerse en un área de descanso apartada, de esas que parecen olvidadas por el mundo. El lugar estaba desierto, solo un par de árboles viejos y un pequeño baño de ladrillo. Estaba a punto de conciliar el sueño, cuando un grito lo despertó bruscamente. Era un sonido agudo y desgarrador, lleno de agonía, que parecía venir de los viejos árboles. Ramón se incorporó, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Quién anda ahí?», gritó, pero solo el eco le respondió. El silencio regresó, pesado y denso. Pensando que quizás había sido el viento o algún animal, intentó volver a dormir. Pero entonces, el grito se repitió, esta vez más cerca, y acompañado de un llanto quedo.
Ramón se bajó del camión, linterna en mano, dirigiéndose hacia donde el sonido parecía originarse. Los árboles se alzaban como sombras gigantes. Siguió el llanto hasta el pequeño edificio del baño. La puerta estaba entreabierta y una luz débil, intermitente, salía de adentro. Ramón empujó la puerta. Lo que vio lo heló hasta los huesos. No había nadie. Pero en las paredes había arañazos profundos, como si unas garras hubieran intentado escapar. Y sobre el lavamanos, una mancha de humedad que parecía formar el contorno de una mano de niño, goteando lentamente. El llanto continuó, pero ahora parecía venir de todas partes, un lamento fantasmal que llenaba el aire. Ramón salió corriendo del baño, subió a su tráiler y arrancó el motor a toda velocidad, sin importarle el cansancio. Escuchó un último grito, esta vez dentro de la cabina, justo detrás de él, tan cercano que sintió un aliento frío en su nuca. No se atrevió a mirar por el espejo retrovisor. Condujo sin parar hasta el amanecer, y juró nunca más detenerse en un área de descanso desolada. El recuerdo del grito y de la mano goteante lo perseguiría por años. La carga misteriosa del viejo puente. Don Rogelio era un trailero de la vieja escuela, de los que transportaban de todo y a todas partes. Una vez, le encargaron llevar una carga especial por una ruta poco transitada, que incluía un viejo puente de metal que muchos evitaban por su estado y por las leyendas que lo rodeaban. La carga era un cofre de madera, grande y pesado, sellado con cadenas y candados. El cliente le advirtió, con una mirada extraña, que bajo ninguna circunstancia abriera el cofre, y que lo llevara directamente a su destino, sin paradas. Rogelio no le dio mucha importancia a las advertencias, acostumbrado a tratar con excéntricos. El viaje transcurrió sin problemas hasta que llegó al puente. La estructura de metal crujió bajo el peso del tráiler, y el viento silbaba a través de las viejas vigas, creando una melodía inquietante. A mitad del puente, el motor del camión se apagó de repente. Rogelio intentó encenderlo una y otra vez, pero el motor no respondía. Mientras revisaba el motor, un escalofrío le recorrió la espalda. Un leve rasguño venía de la parte trasera del tráiler, del cofre. Al principio, pensó que era el movimiento de la carga, pero el sonido se hizo más fuerte, más constante, como si algo dentro estuviera arañando la madera con desesperación. La curiosidad, y un creciente terror, pudieron con él. Con la linterna en mano, se acercó al cofre. Los arañazos eran más intensos, y pudo escuchar un débil gemido que parecía provenir de su interior. La advertencia del cliente resonó en su mente, pero la intriga era más fuerte. Estaba a punto de tocar el cofre cuando un fuerte golpe sacudió el tráiler, haciendo que el metal del puente vibrara con un sonido metálico. Rogelio retrocedió asustado. En ese momento, el motor de su camión cobró vida de golpe. Sin pensarlo dos veces, regresó a la cabina, metió primera y aceleró a fondo, cruzando el resto del puente a toda velocidad. Escuchó un lamento que se desvanecía en el viento detrás de él. No volvió a detenerse hasta entregar el cofre en su destino. El cliente lo recibió con una sonrisa enigmática y una mirada de reojo a la parte trasera del tráiler. Rogelio nunca supo qué había dentro de aquel cofre, pero la experiencia le enseñó que algunas cargas es mejor no cuestionarlas. El desvío del tiempo perdido. Carlos era un trailero joven, ambicioso y con ganas de hacer dinero. Una noche, mientras atravesaba una zona montañosa, su radio comenzó a fallar y el GPS perdió la señal. De repente, vio un desvío que no recordaba haber visto antes, con un letrero viejo y casi legible que indicaba un atajo. Pensando que le ahorraría tiempo, giró su tráiler por el camino de tierra. El camino era angosto y lleno de curvas, flanqueado por árboles altos y densos que formaban un túnel oscuro. Las horas pasaron, pero el sol no salía. La misma oscuridad de la noche lo envolvía, y Carlos comenzó a sentir una extraña sensación de desorientación. Miró el reloj de su tablero y se dio cuenta de que había pasado una cantidad de tiempo inusual para la distancia recorrida. Finalmente, el camino terminó en un pequeño claro con una casa antigua y en ruinas. Las ventanas estaban rotas, y la puerta colgaba de una bisagra. Una luz tenue, de color rojizo, parpadeaba en el interior. Intrigado y un poco asustado, Carlos se bajó del camión. Mientras se acercaba, escuchó voces, como murmullos lejanos, provenientes del interior de la casa. Eran voces extrañas, que parecían susurrar en un idioma que no conocía. La luz rojiza se hizo más intensa, y Carlos pudo ver sombras moviéndose detrás de las ventanas rotas. De repente, la puerta se abrió de golpe, revelando una oscuridad aún más profunda. Las voces se hicieron más fuertes, como un coro de lamentos, y un olor a moho y a algo putrefacto emanó de la casa. Un viento gélido sopló, y Carlos sintió que algo invisible se arrastraba hacia él. El miedo lo invadió. Se dio la vuelta y corrió de regreso a su tráiler,
subió de un salto y arrancó el motor. Las luces de la casa parpadearon violentamente, y las sombras se proyectaron hacia él, alargándose como tentáculos. Con el corazón en la garganta, puso reversa y salió de ese lugar. Cuando finalmente encontró la carretera principal, el sol estaba en su punto más alto. Miró su reloj y se dio cuenta de que habían pasado solo unos pocos minutos desde que tomó el desvío. Confundido, revisó su GPS, que ahora funcionaba perfectamente, y no había rastro del desvío en el mapa. Carlos nunca volvió a tomar un atajo, y cada vez que pasaba por esa zona, la piel se le erizaba. Sabía que había estado en un lugar donde el tiempo no se comportaba como en el mundo real, un lugar que no estaba destinado a ser encontrado. La niebla que escondía algo. Ricardo, un trailero experimentado, odiaba las noches de niebla. No solo por el peligro de la poca visibilidad, sino porque la niebla tenía una forma extraña de distorsionar los sonidos y las formas, jugando con la mente. Una noche, mientras atravesaba un tramo de carretera en las montañas de Oaxaca, una niebla tan densa como la leche cubrió el camino. Redujo la velocidad al mínimo, con los ojos pegados al parabrisas, tratando de distinguir las líneas blancas de la carretera. De repente, a través de la neblina, vio una luz. No era la luz de otro vehículo, sino una especie de brillo difuso y pulsante que parecía venir de un lado del camino. La curiosidad, o tal vez la soledad de la carretera, lo impulsó a detenerse. Apagó el motor y el silencio se hizo profundo, solo roto por el goteo de la niebla en el metal de su tráiler. La luz pulsaba más fuerte ahora, y Ricardo pudo ver que provenía de algo en el bosque adyacente, algo grande y oscuro que se alzaba sobre los árboles. Sintió un escalofrío. Algo le decía que no se acercara, pero esa luz lo atraía como un imán. Tomó su linterna y se bajó del camión, adentrándose cautelosamente en la niebla que se tragaba cada paso. El aire se volvió frío y húmedo, y el olor a tierra mojada se mezcló con un hedor metálico y extraño. La luz pulsaba con más intensidad, y Ricardo pudo distinguir una forma. No era una roca, ni un árbol caído. Era una estructura, una especie de torre metálica retorcida, que parecía estar emitiendo esa luz. Mientras más se acercaba, más extraña se volvía la escena. La torre no parecía construida por manos humanas, sus formas eran irregulares y angulosas, y el metal parecía pulsante, como si tuviera vida propia. De repente, la luz se intensificó, y Ricardo sintió una punzada en la cabeza, como si algo estuviera intentando entrar en su mente. Escuchó susurros, pero no eran voces, sino vibraciones, ondas que resonaban en sus huesos. El pánico lo golpeó con fuerza. Se dio la vuelta para correr, pero sus pies se sentían pesados, como si estuvieran arraigados al suelo. La luz se hizo cegadora, y el zumbido en su cabeza se convirtió en un grito ensordecedor. Justo cuando pensó que su cabeza iba a explotar, todo se detuvo. La luz se apagó, los susurros cesaron, y la niebla se disipó, revelando el bosque normal, con árboles altos y silenciosos. La torre había desaparecido. Ricardo cayó de rodillas, temblando, tratando de recuperar el aliento. Cuando finalmente pudo levantarse, regresó a su tráiler con dificultad. Encendió el motor, que arrancó sin problemas, y condujo el resto de la noche sin mirar atrás. Desde esa noche, Ricardo evita las carreteras con niebla a toda costa. Sabe que hay cosas que se esconden en esa bruma, cosas que no pertenecen a este mundo, y que es mejor dejar que permanezcan ocultas.